Bueno, empecemos con este nuevo capítulo de esta gran serie, espero lo disfruten, y recuerden que los medios de contacto están en la descripción del video, gracias. Spice and Wolf, capítulo 1, volumen 2, la 9. El terreno accidentado continuaba sin fin, las rocas eran bastante grandes, mientras que el pasto y los árboles eran escasos. El camino serpenteaba finamente entre las colinas, llegando a ser con frecuencia tan estrecho que incluso un simple carro era suficiente para bloquearlo por completo. Justo cuando parecía que la subida continuaría por siempre, el camino cambió hacia abajo, y las ocas desnudas, aparentemente interminables, y los arbustos secos de repente cambiaron a una amplia y paciente vista. Aunque el viaje había sido más interesante que las llanuras de hierba sin fin, más de uno encontraría el viaje aburrido al quinto día. Desde el camino, teñido de una soledad que sugería la llegada del invierno, una voz de satisfacción silbaba porque el camino pedregoso ahora se había ido. La dueña de esa voz ahora estaba aparentemente muy aburrida como para sentarse en el asiento de la carreta. Ella estaba más bien en la cama, cepillando su cola. Un joven hombre conducía la carreta, aparentemente monopolizado por el comportamiento tan egoísta por parte de su acompañante. El hombre, Kraft Lawrence, podía ser reconocido al instante como un comerciante viajero. Este año era el séptimo desde que él había emprendido el camino por su cuenta, y parecía estar cerca de los 25 años. Como si reconociera el clima frío que viene con el cada vez más avanzado otoño, Lawrence abrochó el abrigo de piel que estaba envuelto alrededor de su cuerpo. Ocasionalmente, el frío también le causaba que se frotara el mentón, cubierto con una barba que era comúnmente vista entre los comerciantes viajeros, ya que cuando se quedaba quieto, se volvía cada vez más fría, dejando escapar un aliento que se convertía en niebla antes de la puesta del sol. Lawrence miró atrás sobre su hombro hacia la cama de la carreta, normalmente llena hasta el tope con varios objetos. La cama estaba disfrutando de un breve respiro. Todo lo que se destacaba era la leña y la paja que proporcionaba calor en la noche. Al lado estaba una bolsa lo suficientemente pequeña como para que un niño la llevara. Sin embargo, el contenido de esa bolsa era más valioso que una carreta entera llena de trigo. La bolsa estaba llena de pimienta de alta calidad con valor aproximado a 1000 treni de plata. Si pudiera ser vendida en una ciudad montañesa, su valor podría ascender hasta 1700 piezas. Pero ahora mismo esa bolsa estaba siendo usada como almohada por la compañera de Lawrence, quien continuaba cepillando su cola perezosamente. Ella era pequeña con un rostro que de alguna manera era soberbio a pesar de su aparente juventud. Era como si se evocara el recuerdo de una reina relajándose en su palacio. La capucha de su túnica estaba tirada hacia atrás, exponiendo sus puntiagudas orejas mientras ella atendía su cola con una expresión apática. Debido a su cola, sus puntiagudas orejas, y el hecho de su estatus como compañera de un comerciante viajero, uno podría razonablemente pensar que se trataba de un perro, pero desafortunadamente ella no era un perro. Ella aparentemente era una loba sabia, un dios lobo de la taiga en el lejano norte, pero Lawrence sentía que había una cuestión acerca de que si ella podría ser correctamente llamada loba. Después de todo, esta loba parecía ser una chica joven, así que llamarla loba parecía un poco inadecuado. Llegaremos pronto a la ciudad, sé cuidadosa, dijo él. Sería desastroso para la chica si sus orejas y cola fueran vistas por otros. La verdad era que su astucia podría poner los instintos de hasta los más agudos comerciantes en vergüenza, por lo tanto Lawrence no necesitaba advertirle sobre el peligro. Sin embargo, ella estaba tan relajada que él simplemente tenía que decirlo. Sin mucho más que míralo, ella bostezó. Su bostezo concluyó con una vacía exhalación. Ella ahora mordisqueaba al igual que un cachorro su cola de color marrón con una punta blanca como la nieve, como si le picara. No aparentaba tener la más mínima inclinación de ser cuidadosa, habiéndose presentado a sí misma como un lobo y poseyendo esas orejas y esa cola. Oro estaba ciertamente relajada con el descuido de un animal sin la más mínima intención de responderle a Lawrence. Una leve vocalización que podría haber sido una respuesta o simplemente podría haber sido una pequeña expresión de satisfacción por haber conquistado la picazón, alcanzó los oídos de Lawrence. Cansado de esperar por su respuesta, miró hacia adelante de nuevo.
Oro y Lawrence se habían conocido 2 semanas antes, debido a un extraño evento en uno de los pueblos en donde Lawrence se detuvo. Oro se unió a él, y los dos han estado viajando juntos desde entonces. Con sus orejas y cola, ella era considerada un espíritu demoníaco, y la iglesia la buscaba para poner fin a su vida y así preservar el orden. Lawrence no tenía una pizca de duda de que ella efectivamente era un lobo en vez de una simple chica que pasó a tener orejas y cola de lobo. Justo 9 días antes en la ciudad del río Pasio, donde un amotinamiento de persecución por plata había llegado a su fin, él vio su verdadera forma, la enorme lobo marrón llamada Oro, que había aprendido el lenguaje de los humanos y poseía una presencia abrumadora, era sin lugar a dudas una diosa. Sin embargo, Lawrence creía que su relación con Oro la loba sabia, era de dinero, de socios en préstamos y deudas, de compañeros de viaje y de amigos. Él miró de nuevo hacia atrás, y Oro parecía estar acurrucada durmiendo. Aunque sus piernas estuvieran cubiertas por los pantalones que ella usaba bajo la túnica todavía picaba alrededor de su cintura desde su anterior aseo en el pelaje de su cola. Y no se podía negar el hecho de que la vista era un poco lasciva. Sus expresiones mientras dormía, eran la imagen misma del concepto indefensa, y combinándola con su pequeña forma, Oro parecía menos un lobo y más una tipo de chica que un lobo probablemente comería. Sin embargo, Lawrence no la tomaba a la ligera. Sus orejas de lobo se levantaron de repente, y ella se movió, poniendo su capucha sobre su cabeza y dejando el borde de su túnica hacia abajo para cubrir su cola. Lawrence miraba hacia adelante mientras que el camino se acercaba a la cara de una colina curva. Delante de ellos, se podía ver la figura de un comerciante que iba a pie. Advertir a Oro hubiese sido innecesario. Oro la loba sabia tenía cientos de años de edad, y el joven hombre tenía 25 años de experiencia que estaban lejos de ser suficientes para hacerle su igual. Sin embargo, Oro parecía ser la más joven de los dos, pero con su verdadera edad era muchas veces más mayor de lo que aparentaba ser, un hecho que a veces irritaba a Lawrence. Lawrence tenía la esperanza de que Oro actuara más de acuerdo a la diferencia entre sus edades. Él trabajaría obedientemente cuando ella lo dijera. Una gran variedad de problemas podrían haberse evitado de esta forma, y la loba habría tenido que agradecerle esto, pero desafortunadamente, por lo contrario era mucho más común. Lawrence miró atrás hacia la cama de la carreta una vez más. A pesar de la naturaleza furtiva de Lawrence por mirar hacia atrás, Oro le devolvió la mirada desde donde ella se encontraba, acurrucada cerca de la bolsa de pimienta. Ella le lanzó una sonrisa mezquina como para decir que sí. Vio que todo lo que estaba al frente era seguro. Antes de cerrar sus ojos otra vez, Lawrence miró atrás en el camino. Tal vez por disfrutar el recorrido en la carreta, la cola de Oro se movía hacia adelante y hacia atrás. La ciudad de adelante tenía el extraño nombre de Poroson. Más allá de la ciudad, hacia el norte y al este, ellos viajarían hacia las ciudades y pueblos que muchos días atrás fueron las tierras altas de antaño. La vestimenta y la comida de la gente iban a cambiar. Incluso los objetos codiciados serían diferentes. Ambos se encontrarían en una verdadera tierra extranjera. Lawrence había escuchado que Poroson hasta hace poco era conocida como la puerta a otro mundo. Descendiendo hacia el oeste de estas montañas rocosas, uno podía encontrar abundante fertilidad, tierras boscosas en todas direcciones. Sin embargo, la región estaba cercada de grandes rocas circundantes, lo cual producía muy poca agua de manantial por lo que era difícil de cultivar. La única razón de que se tomaran la molestia de fundar una ciudad en este lugar, era su posición como la puerta de entrada a otro mundo. Continuaban su camino a través de los campos. Lawrence podía escuchar débiles gritos de cabras a través de la bruma de la mañana mientras contaba las muchas lápidas con mensajes que veía. Los mensajes de las lápidas fueron tallados con los nombres de muchas generaciones de sabios en la larga historia de la iglesia y continuaban purificando la tierra incluso ahora, mucho antes de que fuera conocido como la puerta a otro mundo. Poroson fue la tierra sagrada de cierta fe pagana. Han pasado muchos años desde que la iglesia, siguiendo la voluntad de Dios, envió misioneros para evangelizar a los paganos, iniciando una guerra para purificar esta tierra contaminada con creencias impuras. Poroson fue un punto de inflexión psicológica en el proceso de destrucción de la vieja fe.
Una vez que la iglesia estuvo a punto de acabar con la fe pagana en el área, los sacerdotes ordenaron que se fundara una ciudad en ese lugar. Poroson pronto se volvió en un área de ensayo para los misioneros y caballeros que se dirigían al norte y al este tras los paganos restantes, y llegó a tener reputación como cruce de caminos tanto para mercancía como para personas. Los misionarios con sus andrajosas ropas como ermitaños, y los caballeros con sus virtuosas espadas en mano, listos para reclamar la tierra en el nombre de su Dios, habían desaparecido. Todo lo que pasaba por la ciudad en estos días era mercancía de todas direcciones, sal y hierro del norte y el este, granos y pieles desde el sur y el oeste. Las guerras sagradas del pasado se habían ido, siendo reemplazadas con la continua llegada e ida de hábiles comerciantes. La presencia de oro hacía necesario para Lawrence tomar caminos con poco tráfico, pero a lo largo de algunas rutas comerciales antiguas, continuamente pasaban carros cargados con mercancías raras. Muchos de los textiles que vieron eran de una calidad particularmente buena. A pesar del activo comercio, Poroson era más bien modesto, gracias a los hábitos de sus residentes. La riqueza del comercio proveía una magnífica muralla alrededor de la ciudad, pero los edificios dentro de ella estaban construidos de forma humilde con piedra y sus techos eran de paja. Es verdad que donde quiera que los bienes y las personas se crucen, el dinero viene detrás y el área prospera gracias a eso, pero las circunstancias de Poroson eran ligeramente diferentes. Todos los residentes eran sumamente devotos y daban gran parte de su dinero a la iglesia. Además, Poroson no era dominio de alguna nación en particular, pero en vez de eso la capital religiosa de Rubineigen se encontraba al noroeste, por lo tanto los diezmos no se quedaban en la propia iglesia de la ciudad, en vez de eso fluían a la ciudad más grande. De hecho, las oficinas de la iglesia lograron poner impuestos sobre la tierra, así que Poroson ni siquiera tenía el control de sus propios impuestos fiscales. Los residentes de la ciudad no tenían interés nada más allá de sus propias y humildes vidas. Cuando la campana sonaba a través de la neblina matinal, los trabajadores en los campos se detenían de sus labores y se giraban en dirección hacia el sonido, poniendo sus manos juntas y cerrando sus ojos. En una ciudad típica a esta hora, comerciantes iracundos estarían disputando por un lugar en la plaza del pueblo, pero aquí no había tal conmoción tan agresiva. Sin querer entrometerse en las oraciones de los residentes, Lawrence detuvo su carreta, luego, juntando las manos ofreció una oración a su propio Dios. La campana sonó una segunda vez, y cuando la gente regresó a su trabajo, Lawrence hizo avanzar de nuevo la carreta tirada por su caballo. Repentinamente Oro dijo, «Oh, así que ahora eres un hombre religioso, rezo a cualquiera quien pueda prometerme viajes seguros y buenas ganancias. Puedo prometerte una buena cosecha». Oro se giró hacia Lawrence mientras él la miraba de reojo. «¿Entonces quieres que mis plegarias vayan dirigidas a ti?» Oro conocía y odiaba la soledad de los dioses. Lawrence creía que posiblemente ella no lo decía en serio, pero aún así se aventuró a preguntar. Sospechaba que ella estaba jugando con él a causa del aburrimiento. Como era de esperar, la respuesta llegó con una dulce voz hecha a propósito. «Sí, ciertamente lo espero. ¿Qué debo pedir entonces?», preguntó Lawrence, por ahora usando este tipo de trato con Oro. «Lo que quieras. Puedo proporcionarte una buena cosecha. Naturalmente, los viajes seguros tampoco son un problema para mí. Puedo predecir los vientos y las lluvias, y además puedo decirte si el agua de un manantial es buena o mala. Y soy más que apta para deshacerme de lobos y perros salvajes». Ella sonaba justo como una joven pueblerina exaltando sus habilidades a un gremio de comerciantes, pero Lawrence pensó un momento antes de contestar. «Supongo que los viajes seguros es algo por lo que vale la pena rezar». «Lo son, ¿no es cierto?», contestó Oro con una sonrisa de autosatisfacción, inclinando su cabeza ligeramente. Viendo su despreocupada e inocente sonrisa, Lawrence se preguntaba si no estaba simplemente tratando de elogiar sus propias habilidades por encima del dios de la iglesia. De vez en cuando, Oro mostraba cierta actitud infantil. «Bueno, supongo que pediré por viajes seguros entonces. Sería alentador ser capaz de evitar a los lobos. Viajes seguros, ¿verdad?». En efecto, Lawrence tiró de las riendas para evitar a un burro pastando en la hierba. Pronto llegarían a las puertas de la muralla de la ciudad.
El final de una larga fila de personas esperando para la inspección era visible incluso en la niebla matinal. Aunque todo el pueblo era adepto a la iglesia, muchos comerciantes venían de tierras paganas, por lo tanto, Porozón era extraordinariamente tolerante, y la inspección de bienes era más estricta que la inspección de personas. Lawrence estaba considerando el probable impuesto que le cobrarían por la pimienta que llevaba cuando se dio cuenta que alguien lo miraba desde al lado. Solo era oro. ¿Qué? Eso es todo. Su voz sonaba un poco irritada. Te estoy preguntando si todo lo que quieres es un viaje seguro. Con la mirada perdida en oro por algunos momentos, Lawrence se dio cuenta de lo que ella estaba hablando. ¿Qué? ¿Quieres que junte mis manos y me ponga a rezar? No seas ridículo, dijo ella con un resplandor de enojo. Te estoy garantizando un viaje seguro. Espero que no pienses que una simple e inútil oración es compensación suficiente. La mente de Lawrence se puso a girar como un molino mientras llegaba a la obvia conclusión. Ah, ¿quieres una ofrenda? Jejeje. Oro dio una risita de autosatisfacción. ¿Qué es lo que quieres? Carne seca. No te hartaste de las cosas de ayer. Lo que comiste debe haber sido para una semana. Siempre tengo lugar para la carne seca, nunca tímida. Oro lamió su boca recordando el sabor de la carne. Parece que hasta el más noble lobo era un simple perro cuando se le presentaban víveres secos. La carne cocida es buena también, pero simplemente no puedo resistir la textura de la carne seca. Si vas a suplicar por viajes seguros, la carne seca es el precio. Los ojos de Oro brillaban y su cola se movía inquieta bajo su túnica. Lawrence ignoró esto completamente. En vez de eso miraba la mercancía cargada sobre el caballo que estaba siendo guiado por el comerciante enfrente de ellos. La espalda del caballo estaba apilada con grandes montones de lana. ¿Qué tal esa lana? ¿Es buena o mala? La lana evidentemente sugiere que es de oveja. Oro miró el montón de lana. Sus ojos se llenaron de anticipación antes de responder con rapidez. Es muy buena, tan buena que casi puedo oler el pasto que comían. Me lo imaginaba. Mi pimienta obtendrán un buen precio aquí. Si la lana es de alta calidad, la carne debe ser excelente también. Y como la calidad de su carne sube, también lo hace su precio. La carne a un alto precio hacía que su pimienta, la cual podría ser utilizada para darle sabor y conservarla, fuera aún más valiosa, por lo que Lawrence comenzó a impacientarse por vender sus mercancías. Además, la carne seca es buena con mucha sal, con poca sal no lo es. También la carne de los costados es mejor que la carne de las piernas. Ahora que, ¿me estás escuchando? Carne salada. De los costados, tienes un excelente gusto. Eso va a costarnos. Es una ganga que vale el doble que el precio. Era verdad que bien un poco de carne de cordero era una ganga si eso significaba que Oro garantizara un viaje seguro. Después de todo, su verdadera forma era la de un gigantesco lobo parlante. Ella incluso probablemente podría protegerlo de soldados rebeldes, que eran difíciles de distinguir de los ladrones, aunque no había mucha diferencia en realidad. Sin embargo, Lawrence asumía a propósito una expresión en blanco mientras se dirigía a Oro. Los ojos de ella se desorbitaron un poco hacia arriba imaginando la comida. Él no podía evitar burlarse de ella. Bueno, ahora debes de tener un poco de dinero. De hecho, si tienes lo suficiente tal vez debieras pagarme. Sin embargo, su oponente era una astuta loba sabia. Ella pronto descubrió su motivo. El comportamiento de Oro se tensó de repente mientras lo miraba. La propuesta ya no está en pie. Aparentemente ella había aprendido del incidente de las manzanas. Lawrence chasqueó su lengua en señal de irritación y su rostro se volvió severo. Entonces, debiste haberlo pedido de buena manera en primer lugar. Hubiera sido mucho más encantador. Así que si lo pido con el encanto suficiente comprarás algo para mí entonces, preguntó Oro sin ningún rastro de encanto. Lawrence manejaba las riendas y mientras giraba de forma leve, contestó rotundamente, desde luego que no. Deberías aprender algo de esas vacas y ovejas, trata de masticar tu comida. Sonrió para sí mismo, orgullosos de su ingenio, pero el rostro de Oro se volvió pálido de ira, y sin ninguna palabra. Allí en el asiento del conductor de la carreta, ella pisó fuertemente el pie de Lawrence. El camino no era nada más que de tierra apisonada, las casas eran sencillas, hechas de forma tosca con piedra y techadas con simple paja.
La gente de Poroso no compraba nada más que las necesidades más básicas de los puestos de comerciantes, por lo que tales puestos eran sorprendentemente pocos. Un buen número de personas se dirigía a la ciudad, entre ellos comerciantes con carretas o espaldas totalmente cargadas, pero la atmósfera parecía absorber la charla normal de la ciudad como algodón, por lo que estaba extrañamente silencioso. Era difícil de creer que este pueblo tranquilo, simple y orgulloso fuera un nexo con el comercio exterior que conseguía cantidades inimaginables de dinero cada día. Después de todo, misionarios cuyos sermones callejeros eran ignorados en gran medida en otras ciudades, aquí podían encontrar una multitud atenta y agradecida. Entonces, ¿cómo se producían estas grandes ganancias? Para Lawrence, la ciudad no era nada más que un misterio. Este es un lugar tedioso. Fue la evaluación de Oro para la ciudad únicamente religiosa. Solo dices eso porque aquí no hay nada para comer. Deberíamos tomar un sermón entonces. Justo delante de ellos, un misionario predicaba a la multitud. En una mano llevaba un libro de escrituras. Los oyentes no eran solo ciudadanos, había muchos comerciantes cuyas oraciones normalmente eran para nada más que su propio beneficio. Oro los miraba de forma desagradable y luego olfateó. Ese de ahí es 500 años demasiado joven como para sermonearme a mí. Me atrevería a decir que deberías escuchar un sermón sobre moderación. Jugando distraídamente con el fajín de seda en su cintura, Oro puso la mano en su boca y bostezó por la sugerencia de Lawrence. Soy una loba a pesar de todo. Los sermones son complicados y difíciles de entender para nosotros, dijo ella sin vergüenza mientras frotaba sus ojos. Bueno, en cuanto a las enseñanzas del Dios de la moderación, calculo que son más persuasivos aquí que en cualquier otro lugar. Casi todo el dinero hecho aquí fluye hacia la sede de la iglesia al noroeste de aquí, Rubineigen. Ahora hay un lugar del que no quiero escuchar un sermón. La capital de la iglesia de Rubineigen era tan próspera que algunos decían que sus paredes se habían convertido en oro. Los niveles superiores del consejo de la iglesia que controlaban la región habían permitido el comercio para apoyar la subyugación de los paganos, y los sacerdotes y obispos de Rubineigen pusieron a los comerciantes en vergüenza. Lawrence se preguntaba si era eso precisamente el por qué las oportunidades de beneficiarse ahí eran tan absurdamente abundantes. Justo en ese momento, Oro inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Dijiste Rubineigen? ¿Qué? ¿Lo conoces? Lawrence le dedicó a Oro una mirada de soslayo mientras dirigía la carreta hacia la derecha en una bifurcación del camino. Recuerdo el nombre, pero no como una ciudad, era el nombre de una persona. Ah, pues no te equivocas. Es una ciudad ahora, pero era el nombre del santo que lideró a un grupo de caballeros en contra de los paganos. Es un nombre antiguo, no lo escucharás mucho más. Tal vez sea el de quien me estoy acordando, de seguro no. Lawrence se echó a reír pero pronto se dio cuenta. Oro se había puesto a viajar cientos de años atrás. Él era un hombre con el cabello color rojo fuego y una gran y espesa barba. A duras penas consiguió dar un vistazo a mis encantadoras orejas y cola antes de mandar a sus caballeros en mi contra, armados con espadas y lanzas. Yo ya había tenido suficiente, así que tomé mi otra forma y mandé a volar a sus caballeros antes de clavar mis dientes en el trasero de ese tal Rubineigen. Era bastante dejado y lejos de ser sabroso. Oro aspiraba con orgullo mientras relataba la galante historia. El sorprendido Lawrence no tenía respuesta. En la ciudad sagrada de Rubineigen, hay registros de que San Rubineigen tenía el cabello rojo y la propia ciudad había sido originalmente una fortaleza que peleó en contra de dioses paganos. Sin embargo, en sus batallas contra deidades paganas, se dice que San Rubineigen perdió su brazo izquierdo. Este es el porqué en un gran mural de la catedral de la ciudad está pintado sin su brazo izquierdo, con la ropa andrajosa y manchada en sangre, dirigiendo hacia el frente a sus caballeros con determinación en contra de los paganos, y con la protección de Dios a sus espaldas. Tal vez la razón de que San Rubineigen siempre fuera representado con ropas tan andrajosas bien podría estar medio desnudo, era porque Oro lo había dejado en ese estado. Después de todo, su verdadera forma era la de un gigantesco lobo. Era fácil imaginarla dándole un baño de sangre a alguien después de un poco de deporte. Si lo que decía Oro era cierto, San Rubineigen probablemente había sido humillado al ser mordido en su trasero y se había omitido esa pequeña parte de la historia.
En ese caso, la historia del santo perdiendo su brazo izquierdo era pura invención. Había Oro mordido al verdadero San Rubinegen. Después de escuchar la historia detrás de la historia, Lawrence reía entre dientes. Oh, pero espera un momento, dijo Oro. Yo solo lo mordí, como ya te dije, no lo maté, dijo Oro rápidamente, anticipando la reacción de Lawrence. Por un momento, Lawrence no entendió a lo que ella se estaba refiriendo, pero pronto se dio cuenta. Ella debió haber asumido que él se enojaría al saber que ella había matado a uno de sus compañeros humanos. Eres considerada en los momentos más extraños, dijo Lawrence. Esto es importante, dijo Oro. Su cara estaba lo bastante seria, así que Lawrence cedió sin ningún tipo de broma más. De cualquier forma, de seguro esta ciudad es bastante tediosa. En medio del bosque hay más vida que en este lugar. Descargaré mi pimienta, recogeré una nueva mercancía y nos pondremos en camino a Rubinegen. Así que solo aguanta un poco, hasta entonces es un pueblo grande, incluso más grande que Pacio. En realidad es más propiamente una gran urbe que una ciudad. Está llena de gente, y hay un montón de tiendas. El rostro de Oro se iluminó, incluso de manzanas. Sería difícil decir que las mantienen frescas. Por el invierno que se aproxima, yo pensaría que las mantienen en conserva, dijo Oro dudosa. En las tierras del norte, la sal era el único método para la conserva de alimentos, así que ella asumió que para la conserva de manzanas también se utilizaría la sal. Usan miel, dijo Lawrence Pop. Esas eran las orejas de Oro que se movían rápidamente bajo la capucha que llevaba. Las conservas de peras también son muy buenas. También, son un poco raras, pero he visto conservas de duraznos. Ahora esos son los productos finos. Cortan los duraznos en rebanadas delgadas, luego los empaquetan en un barril y ponen encima una capa de almendras o higos, después rellenan todo de miel y lo sellan. Toma alrededor de 2 meses para que esté listo para comer. Solo lo he probado una vez, pero es tan dulce que la iglesia había considerado prohibirlo. Oye, estás babeando. Oro limpió y cerró su boca de un golpe cuando Lawrence la señaló. Ella miró de forma nerviosa a su alrededor y luego volvió a mirar a Lawrence dudosamente. ¿Tú estás jugando conmigo todavía? ¿No puedes decir si estoy mintiendo o no? Oro apretó su mandíbula, tal vez por falta de palabras. No estoy mintiendo, pero no hay forma de saber si realmente tendrán conservas disponibles. De cualquier forma, la mayoría son para nobles y ricos. Esas cosas simplemente no se colocan en una tienda. Pero, ¿y si hay? Swish. La cola de Oro iba de ida y vuelta por debajo de su túnica tan rápidamente que casi parecía un animal separado totalmente. Sus ojos estaban húmedos y difusos con desbordante expectativa. El rostro de Oro estaba tan cerca de Lawrence que ella apoyó la cabeza en su hombro. Sus ojos estaban desesperadamente serios. Bien, te compraré un poco. Oro apretó el brazo de Lawrence con fuerza. Tienes que hacerlo. Él sentía que si miraba a otro lado que no fuera a ella, sería mordido en el acto. Un poco, solo un poco, es una promesa entonces. ¿Lo has prometido? Está bien, hay que apresurarnos entonces. Vamos, apresúrate. Ahora, deja de sacudirme. Lawrence logró escabullirse de ella. Sin embargo, la mente de Oro parecía haber volado a otro lugar. Ella miraba a lo lejos y murmuraba mientras mordía la uña de su dedo medio. Tal vez vendan todo. Si llegan a eso, entonces, Lawrence comenzaba a arrepentirse de haber mencionado las conservas de duraznos con miel, pero ya era demasiado tarde para tales arrepentimientos. Si se atrevía a sugerir que él había decidido no comprar nada después de todo, parecía probable que ella le arrancara la garganta. No importaba que las conservas de durazno con miel fueran algo que los comerciantes viajeros no pudiesen permitirse. La cuestión no es si los venden. Tal vez ya no tengan nada en absoluto, dijo Lawrence. Solo entiende eso. Estamos hablando de duraznos y miel, señor. Resulta increíble de creer. Duraznos y miel, ¿me estás escuchando? Aún así, es difícil renunciar a las peras, dijo Oro, girándose hacia Lawrence y mirándolo. La única respuesta de Lawrence fue un largo y angustioso suspiro. Lawrence planeaba vender su pimienta a la compañía comercial Lat Barron, cuyo nombre era un poco más extraño que el de la ciudad en la cual estaba localizada, Porozon. Si uno investigara el origen del nombre,
Seguramente llegaría muchos años atrás cuando Porozón era un pueblo y solo los paganos habitaban la zona. Sin embargo, los nombres extraños era todo lo que quedaba del pasado. Después de todo el mundo aquí era un verdadero creyente de la iglesia, desde la cabeza hasta la punta de los pies. La compañía Latparron pronto tendría a su amo número 50, y cada amo parecía ser más devoto que el anterior. Así que tan pronto cuando Lawrence llamó a la empresa la cual no había visitado en medio año, hizo montones de elogios para el sacerdote recién llegado, cuyos sermones él simplemente tenía que escuchar, sino cómo salvarían sus almas, pero aún peor, por el atuendo de oro. El dueño de la empresa pareció tomarla como una monja en peregrinación y además le pidió que predicara un poco para Lawrence. Oro aprovechó esta oportunidad para al fin burlarse un poco de Lawrence. De vez en cuando ella sonreía de una manera que solo él podía ver. Después de un rato, su predicamento terminó, y Lawrence se juró a sí mismo que no le sobraría ni una sola moneda para comprar conservas de duraznos con miel. Bueno, pues, eso fue un poco largo. ¿Qué tal si ahora hablamos de negocios? Esperaba ansioso, dijo Lawrence, claramente cansado, pero el amo de Latparron ahora había puesto su cara de negocios, así que Lawrence no podía bajar su guardia. Era posible que ese largo sermón pedido por el dueño fuera una táctica para desgastar a sus oponentes, haciéndolos presa fácil. Entonces, ¿qué productos me has traído este día? Estos de aquí, dijo Lawrence, recuperando la compostura y sacando el acolchonado saco de pimienta. Oh, pimienta. Lawrence ocultó su sorpresa ante el acierto del dueño sobre el contenido del saco. ¿Conoces tus productos?, dijo él. Es por el olor, dijo el dueño con una traviesa sonrisa, pero Lawrence sabía que la pimienta de tierra apenas tenía olor. Lawrence echó una mirada de reojo a Oro, que parecía estarse divirtiendo. Parece que aún soy un novato, dijo Lawrence. Solo es cosa de experiencia, dijo el dueño. Por lo que Lawrence podía decir en general del hombre, tenía un modo sencillo. De igual forma, confundir a Oro por una monja pudo haber sido un acto. Además, señor Lawrence, usted siempre trae los mejores productos en los tiempos más oportunos. Por la gracia de Dios, el heno creció bien este año, y la carne de cerdo se ha elevado simplemente paseando por las calles. La demanda de pimienta será alta por un buen tiempo. Si hubieras llegado aquí incluso una semana antes, solo habría sido capaz de quitarla de tus manos por una miseria. Lawrence solo podía ofrecer una dolorida sonrisa en respuesta al alegre hombre. El amo de la compañía Latparron había tomado el completo control de la conversación. Él podía usar ahora sus más fuertes armas de tácticas de negociación. Sería difícil para Lawrence recuperar la ventaja. Comerciantes como estos en pequeñas compañías era el porque la vida de los mercantes era tan difícil. Muy bien, entonces, vamos a pesarla. Tendrás una balanza, a diferencia de los cambiadores de dinero cuya reputación dependía de la exactitud de sus balanzas. Las balanzas que los comerciantes usaban, estaban alteradas como una cuestión de rutina, con productos básicos como la pimienta o el oro en polvo. Un pequeño ajuste a la balanza podría hacer una gran diferencia. Por lo tanto, ambos, comprador y vendedor, pesaban sus productos en sus propias balanzas. Sin embargo, no todos los días Lawrence trataba con productos de tan alto precio como la pimienta, por lo tanto él no tenía una balanza. No tengo balanza, yo confío en Dios. El dueño sonrió y asintió a la respuesta de Lawrence. Había dos balanzas puestas en un estante, y trajo deliberadamente la que se encontraba más lejos. Aunque trató de no demostrarlo, Lawrence internamente dio un suspiro de alivio. Así fuera el más devoto y fiel seguidor de la iglesia, un comerciante seguía siendo un comerciante. Sin duda la primera balanza había sido manipulada. Si la pimienta de Lawrence hubiera sido pesada en una balanza de ese tipo, no habría forma de decir cuánto sería la pérdida que sufriría. Podría ser tan malo como una pieza de plata por cada grano de pimienta. Lawrence le dio a Dios su agradecimiento. Incluso si crees solo en Dios, un hombre debe ser capaz de distinguir si las escrituras ante él son verdaderas o falsas. Después de todo, un hombre justo aún cometería ofensas contra Dios si se aprende de memoria las falsas escrituras, dijo el dueño, colocando la balanza abajo, sobre una mesa cercana. Probablemente trataba de reasegurar a Lawrence que sus balanzas eran precisas.
Aunque los comerciantes siempre trataban de ser más astutos que otros, eso no significaba que la confianza no fuera siempre necesaria. Si me disculpa un momento, dijo Lawrence, a lo que el dueño asintió y dio un paso atrás. Sobre la mesa había puesto una hermosa balanza de bronce, la cual brillaba con un color oro mate. Era el tipo de conjunto que esperarías ver en la oficina de algún cambista rico en una ciudad grande y parecían un poco fuera de lugar en este despacho. La fachada de la compañía comercial Lat Barron era tan simple que podría ser fácilmente confundida con una simple casa, y los únicos empleados era el propio dueño y unos cuantos hombres. El interior del despacho también estaba adornado con bastante sencillez, únicamente con 2 estantes colocados contra la pared. En uno había frascos que parecían contener especias o algún tipo de comida en conserva. Sobre el otro había paquetes de documentos, papel y pergaminos. Si bien las balanzas parecían no encajar con el resto del lugar, el equilibrio de estas era claro. Los platos de balanza equilibrados con placas de contrapeso en los platillos izquierdo y derecho no parecía que tuvieran algún tipo de manipulación. Aliviado, Lawrence levantó la vista y sonrió. Entonces, procedemos a pesar la pimienta. No había ninguna razón para no continuar. Veamos, necesitaremos papel y tinta. Espere solo un momento, por favor, dijo el dueño, caminando hacia la esquina de la habitación y trayendo consigo papel y un recipiente con tinta del estante. Lawrence miraba ociosamente cuando de pronto un tirón en su manga lo sacó de su ensueño. No había nadie más allí, era Oro. ¿Qué sucede? Tengo sed. Tendrás que esperar, dijo Lawrence secamente, pero inmediatamente lo reconsideró. Después de todo, ella era Oro, la loba sabia. No haría una petición como esa de la nada. Tenía que haber algún tipo de razón oculta detrás de eso. Habiendo cambiado de parecer, Lawrence estaba a punto de pedirle que se explicara cuando el dueño de la compañía habló de nuevo. Incluso los mismos santos necesitan agua para vivir. ¿Prefiere agua? O tal vez vino. Agua, con su permiso, dijo Oro con una sonrisa. Evidentemente ella solo tenía sed después de todo. Permítame un momento entonces. El dueño dejó el contrato, la tinta y la pluma en la mesa y caminó fuera de la habitación, yendo a traer el agua él mismo. En este aspecto no parecía ser un comerciante, sino más bien el modelo de un seguidor devoto de la iglesia. Aunque Lawrence estaba impresionado por la fe del dueño, le dio una mirada de reojo a Oro. Ya sé que tal vez esto no signifique nada para ti, pero para nosotros los comerciantes esto es un campo de batalla. Podrías tener tanta agua como quisieras más tarde, pero estoy sedienta, dijo Oro, mirando a otro lado obstinadamente. Ella odiaba ser regañada. A pesar de su temible inteligencia, podía ser extrañamente infantil a veces. No había sentido en decir nada más. Lawrence suspiró, y para ahuyentar su frustración con Oro, puso su mente a estimar qué tanta pimienta tenía. Al final el dueño regresó con una bandeja de madera que sostenía una jarra de hierro y una copa. La vergüenza que Lawrence sentía por haber hecho que su socio de negocios y además anciano llevara a cabo una tarea de sirvientes era muy real, pero el rostro sonriente del dueño parecía haber pospuesto los negocios por el momento. Bueno, entonces procedemos a pesar la mercancía, por supuesto. Comenzaron a pesar la pimienta mientras Oro los miraba, apoyada contra la pared alejada a una corta distancia de ellos con la copa de hierro entre sus manos. Pesar era una tarea bastante simple, con un conjunto de placas para contrapeso siendo preparada en un lado de la balanza y en el otro lado siendo cargado con pimienta hasta equilibrar los platillos. Era simple, pero si uno se cansaba de ver subir y bajar los contrapesos y se atrevía a decir que estaba bien continuar con la siguiente carga, un comerciante sin saberlo, podría sufrir una pérdida significativa. Así que ambos, el dueño y Lawrence, cuidadosamente equilibraban cada carga hasta que estuvieran satisfechos antes de avanzar a la siguiente. A pesar de su simplicidad, pesar era un trabajo delicado, y les tomó 45 cargas para terminar. La pimienta variaba dependiendo de su origen, pero una carga del producto de Lawrence equilibrada toscamente con solo un contrapeso debería valer aproximadamente una pieza lumione de oro. Basado en su conocimiento más actual sobre cambios, un lumione equivale a 34 2/3 de trenni, la moneda de plata utilizada comúnmente en la ciudad puerto de Pasio.
45 cargas a esa tarifa llegarían a un total de 1506 trenni. Lawrence había comprado la pimienta en 1000 trenni, así que eso hacía una ganancia de 560 piezas. El comercio de especias era realmente maravilloso. Desde luego, oro y joyas, las materias primas para los productos de lujo, podrían alcanzar hasta 2 o 3 veces su precio inicial de compra, por lo que las especias eran una ganancia escasa en comparación. Pero para un comerciante viajero que pasaba sus días cruzando llanuras, era un beneficio suficiente. Algunos comerciantes transportaban avena de baja calidad en sus propias espaldas, destruyéndose a sí mismos al cruzar montañas, solo para obtener el 10% de beneficio al venderlo en una ciudad. De hecho, comparado con eso, compensar con más de 500 piezas de plata por mover un ligero saco de pimienta era casi demasiado bueno para creer. Lawrence sonreía mientras guardaba de nuevo la pimienta en su saco de cuero. Bien, son 45 porciones de calidad. ¿De dónde proviene esta pimienta? Fue importada de Ramapata, en el reino de Leedon. Aquí está el certificado de importación de la compañía Milone, desde Ramapata. Entonces, en ese caso ha recorrido un buen camino. Apenas puedo imaginar el lugar, reflexionaba el dueño, entrecerrando los ojos y sonriendo mientras tomaba el pergamino de certificado que Lawrence le ofreció. Los comerciantes citadinos a menudo se pasaban la vida en su pueblo natal. Había algunos que se iban de peregrinación después de su retiro, pero no había tiempo para esas cosas cuando trabajaban activamente. Sin embargo, incluso Lawrence, el comerciante viajero, sabía un poco del reino de Leedon, excepto que era famoso por sus especias. Para llegar a Idespacio, uno tenía que tomar el río todo el camino hasta llegar a la costa y luego navegar una larga distancia en los buques que salen hacia el sur a través de 2 mares separados, un viaje de aproximadamente 2 meses. El lenguaje era diferente, desde luego, y aparentemente en Leedon todo el año era tan caliente como el verano, y la población estaba permanentemente bronceada casi a negro desde el momento en que nacían. Parecía increíble, pero había especias, oro, plata y hierro que supuestamente venían de ese lugar, y la compañía Milone solo avalaba por escrito el origen de la pimienta, la cual el certificado de confirmación era de Ramapata. ¿Era un país de verdad? El certificado parece auténtico, dijo el dueño. Los tipos de cuentas de cambio, pagares de confianza y contratos que pasaban a través de los comerciantes de la ciudad, eran enormes. Supuestamente podían identificar incluso las cuentas firmadas por pequeñas empresas en tierras lejanas, por no decir nada de las grandes organizaciones que tienen sus ramas principales en un país extranjero. Reconocer el sello de una compañía tan grande como Milone sería el trabajo de no más de un momento. Las firmas eran importantes, pero el alma del contrato era el sello. Bien, entonces, será un lumione por cada carga. De acuerdo. ¿Podría decirme de cuánto es la compra-venta de lumione actualmente? Preguntó Lawrence de repente, aunque él tenía una idea del valor de la moneda en el mercado. La moneda de oro generalmente era usada para contabilidad, es decir, esta era la base para calcular los valores de muchas otras divisas en el mundo. Los cálculos eran hechos en monedas de oro y luego se retribuían a otros valores de forma más conveniente. Desde luego, en esta situación el valor en el mercado de la moneda en cuestión se convirtió en un problema. Lawrence de repente se puso muy nervioso. Señor Lawrence, si mal no recuerdo, usted sigue el camino de San Metrogius en los negocios, al igual que su maestro. ¿Es correcto? Sí, tal vez sea la protección de San Metrogius lo que ha mantenido mis viajes y mis negocios seguros. Así que presumo que aceptarás el pago en piezas trenni de plata. Muchos comerciantes viajeros querrían repetir los sucesos del pasado y así, en vez de moverse aleatoriamente de una ciudad a otra, recorrer los caminos de los santos de la antigüedad. Esto era porque la moneda que ellos usaban en aquellos tiempos era bastante fiable. Para que el dueño de la compañía comercial Latparron llegara a esa conclusión tan rápido, significaba que en efecto era un muy astuto comerciante. En trenni de plata, continuó, el precio actual es de 32,5 sextos. El precio era más bajo de lo que Lawrence recordaba, pero teniendo en cuenta la importancia de esta ciudad como núcleo comercial, eso se encontraba dentro del rango que se podía permitir. En lugares donde circulaban monedas de muchos lugares diferentes, el tipo de cambio con respecto a las monedas de contabilidad tendría a ser menor.
Lawrence hizo los cálculos en su cabeza a la velocidad de la luz. Con este precio él obtendría 1477 trenni por su pimienta. El monto era menos de lo que había anticipado, pero era un precio tolerable a fin de cuentas. Sería un gran paso para la realización de su sueño de abrir su propia tienda. Respiró hondo y estiró su mano derecha hacia el dueño. El precio está bien, señor. El rostro del dueño se rompió en una sonrisa, y aceptó la mano de Lawrence. El espíritu de un comerciante nunca estaba mejor que en el momento de un trato exitoso. Este era uno de esos momentos. ¡Wow! Oro interrumpió con una voz desganada. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó el dueño preocupado mientras él y Lawrence miraban a Oro, que se inclinaba tambaleante contra la pared. En ese instante, Lawrence recordó su venta de pieles a la compañía Milone y rápidamente se puso nervioso. El amo de la compañía Latbarron era un astuto comerciante que manejaba su negocio él solo. Tratar de ser más listos que él, probablemente terminaría mal. Tener a Oro cerca no significaba tener que tratar de engañar a sus socios de negocios en cada ocasión. Incluso cuando Lawrence pensaba eso, él se detuvo en el acto. Oro estaba actuando de manera extraña. ¡Wow! Estoy mareada. Oro se aferraba a la copa como si su falta de equilibrio empeorara, y el agua parecía que iba a derramarse en cualquier momento. El dueño se acercó a ella, con cara de preocupación mientras se tenía la copa y sostenía sus delgados hombros. Ya se recuperó. Un poco. Gracias, dijo Oro débilmente, apoyándose de nuevo con la ayuda del dueño. Ella lucía cada vez más como una monja en ayuno que sufre un ataque de anemia. Incluso alguien que no fuera tan devoto como el dueño habría querido ayudarla, pero Lawrence se dio cuenta de algo extraño. Debajo de la capucha de Oro, sus orejas de lobo no estaban del todo caídas. Los viajes largos fatigan incluso al hombre más fuerte, declaró el dueño. Oro asintió levemente y luego habló. Tal vez esté fatigada por el viaje. Mi visión parecía inclinarse repentinamente. ¿Qué puedo hacer? Ah, lo tengo. Le traeré un poco de leche de cabra. Es fresca, de la ordeña de ayer, dijo él, ofreciéndole una silla y rápidamente yendo a buscar la leche sin esperar por su respuesta. Lawrence sin duda era el único que tenía el presentimiento de que Oro iba a hacer algo más cuando ella no se sentó en la silla que le ofrecieron y en su lugar se dirigió a la taza de hierro que estaba sobre la mesa. Señor, le dijo ella al dueño que estaba de espaldas, creo que aún estoy un poco mareada. Cielo santo, ¿debería llamar al médico?, preguntó el dueño mirando sobre su hombro con sincera preocupación. Debajo de la capucha la expresión de Oro era de cualquier cosa menos de mareo. Ella había fingido. Mire aquí, está inclinándose ante mis propios ojos, dijo Oro, tomando la copa y derramando unas gotas sobre la superficie de la mesa, después de lo cual fluyó suavemente hacia la derecha de Oro y fuera del borde de la mesa, goteando en el suelo con un pequeño sonido de plip. Querrá. Lawrence caminó rápidamente hacia la mesa y puso su mano sobre la balanza. Era la misma balanza que tan cuidadosamente había equilibrado antes. Si era incluso solo un poco, significaría una gran pérdida para él, y por eso comprobó la exactitud de la balanza con cuidado. Sin embargo, estaban alineadas en la dirección en la cual había fluido el agua afuera de la mesa. Esto llevaba a una simple conclusión. Ya habían terminado de pesar y la balanza estaba vacía salvo por los contrapesos que tenía sobre uno de sus platos. Lawrence tomó la balanza y giró el frente exactamente en dirección opuesta. La balanza se inclinó a esa dirección y se movía mucho debido al movimiento brusco, pero poco después fue paralizando su movimiento y eventualmente se detuvo. De acuerdo a la proporción, los platillos estaban equilibrados perfectamente, a pesar de la inclinación de la mesa. Aunque la medida hubiera sido precisa, la lectura habría sido sesgada por la inclinación de la mesa. La balanza había sido claramente manipulada. ¿Entonces lo que bebí fue agua o vino?, preguntó Oro. Ella volvió a mirar al dueño, al igual que Lawrence. La expresión del dueño se congeló, y un sudor comenzó a aparecer en su frente. Lo que bebí era vino. No. La voz de Oro sonaba tan divertida que incluso su sonrisa era prácticamente audible. El rostro del dueño se puso pálido a un tono casi mortal. Si el hecho de que él usara balanzas fraudulentas para estafar comerciantes se hiciera público en un pueblo tan temeroso de Dios como este, todos sus bienes serían confiscados y se enfrentaría al instante a la bancarrota. Hay un dicho que dice, nadie bebe menos que el dueño de una taberna llena.
Esto debe ser a lo que se refiere, dijo Lawrence. El dueño fue herido al igual que una liebre acorralada, incapaz de gritar incluso con los colmillos de su depredador atravesando su piel. Lawrence caminó con una sonrisa natural hasta donde estaba el dueño. El secreto de la prosperidad consiste en ser el único sobrio, eran tantas las gotas de sudor sobre la frente del dueño, que podrías trazar un dibujo con ellas. Parece que estoy ebrio con el mismo vino que mi compañera. Dudo que seamos capaces de recordar todo lo que hemos visto o escuchado aquí, aunque a cambio puedo ser un poco irrazonable. ¿Qué es lo que? El rostro del dueño se estremeció de miedo. Aunque, tomar una fácil venganza aquí, sería un fallo como comerciante. En la mente de Lawrence no había ni siquiera un poco de ira por haber sido engañado. Todo en lo que él pensaba eran fríos cálculos sobre qué tanto beneficio podría sacar del miedo de su oponente. Esta era una oportunidad inesperada. Lawrence se acercó al hombre, en su expresión aún había una sonrisa, su tono de voz seguía siendo un poco la de un comerciante negociando. Veamos, creo que el monto que acordamos, más el monto que ibas a ganar, más, nos dejarás comprar el doble del margen. Lawrence estaba demandando que se le permitiera comprar más de lo que tenía en efectivo para garantizar. Es evidente que cuanto más dinero un comerciante puede invertir, es mayor el beneficio que puede obtener. Si pudiera comprar bienes cuyo valor fuera de 2 piezas de plata con solo una pieza, él duplicaría su beneficio, simple y sencillo. Pero para comprar el valor de 2 piezas con solo una pieza, es obvio que se necesita de una garantía, ya que esencialmente el comerciante está pidiendo el dinero prestado, el prestamista tiene derecho a exigir garantías por el préstamo. Sin embargo, el dueño no estaba en situación de hacer tales demandas, por lo cual Lawrence aprovechaba tal posición tan irrazonable. Solo los comerciantes de tercera categoría no tomarían ventaja de las debilidades. Yo, posiblemente no puedes hacerlo. Es una pena, me siento significativamente menos ebrio. El rostro del dueño estaba tan empapado que parecía casi fundirse en sudor y lágrimas. Su rostro era una máscara de desesperación, se dejó caer derrotado. En cuanto a los productos, veamos, dado el monto, tal vez algunas armas de alta calidad, de seguro tienes un montón de productos destinados a Rubineigen. Armas, dices, el dueño levantó la vista. Parecía haber una luz de esperanza. Probablemente asumió que Lawrence nunca había planeado pagarle. Son siempre una buena apuesta para transformar pequeñas ganancias, y puedo devolverte rápido el préstamo de esa manera. ¿Qué dices? Rubineigen sirvió como base de abastecimiento para los esfuerzos para subyugar a los paganos. Cualquier objeto que era útil en la lucha volaba de los estantes durante todo el año. Era difícil mantener las pérdidas por depreciación en la venta de dichos bienes. Ya que Lawrence sería capaz de comprar al doble de la cantidad normal, él tendría que duplicar el seguro contra la depreciación, por lo cual las armas eran una buena elección para un margen de compra. El rostro del dueño cambió a la de un astuto comerciante calculador. Armas dices, ya que estoy seguro que en Rubineigen hay una empresa comercial con conexiones a la suya. Venderles a ellos equilibrará la contabilidad. En pocas palabras, después de que Lawrence vendiera las armas con el dinero que pidió prestado de la compañía Latparron a otra compañía en Rubineigen, él no tendría que venir todo el camino de regreso a Port Ozone para devolver el dinero. En ciertas situaciones, el dar y tomar dinero podía ser llevado a cabo con nada más que registros en un libro de contabilidad. Ese era el gran triunfo de la clase comerciante. ¿Qué opinas? A veces, la sonrisa de negocios de un comerciante podría ser algo intimidante. Incluso entre tales sonrisas, la de Lawrence era excepcionalmente intimidante cuando acorraló al dueño de la compañía comercial Latparron, quien incapaz de rehusarse finalmente asintió. Se lo agradezco. Me gustaría organizar los productos inmediatamente, porque espero partir hacia Rubineigen muy pronto. Entiendo. En cuanto a la evaluación, te dejaré eso a ti. Después de todo, confío en Dios. Los labios del dueño se torcieron amargamente en lo que debió haber sido una sonrisa dolorida. Era inevitable que valorara las armas a un bajo precio. ¿Ya terminaron ustedes dos?, dijo Oro, adivinando que la fuerte negociación había terminado. El dueño dio un suspiro de desaliento. Parecía que aún había una persona que quería expresar su opinión.
Me atrevería a decir que mi embriaguez también se está pasando, dijo Oro, con su cabeza inclinada con encanto hacia un lado, pero para el dueño, ella debió haber sido semejante al diablo. Algo de buen vino y carne de cordero haría mucho por mi estado de ánimo. Ahora asegúrese que la carne de cordero sea de los costados. El dueño solo podía asentir con su cabeza ante la casual imperiosidad de Oro. Hágalo rápido, ahora, dijo Oro, parcialmente en broma, pero al escuchar estas palabras de la chica que vio hábilmente a través de la báscula manipulada, el dueño dio media vuelta y salió corriendo de la habitación como un cerdo al ser golpeado en el trasero. Uno no podía dejar de sentir que el dueño estaba exagerando un poco, pero si su fraude se hiciera público, él estaría arruinado. En esa medida, un poco de reverencia y lambisconería era un pequeño precio a pagar. Lawrence habría tomado un duro golpe a sus bienes si el truco no hubiera sido descubierto. Pobre hombrecillo, dijo Oro con una sonrisa satisfactoria que la hacía parecer aún más malévola. Tienes sin duda un buen ojo, como siempre. Yo no me di cuenta de nada. Soy hermosa y el pelaje de mi cola es liso y brillante, pero mis ojos y oídos además son perspicaces. Me di cuenta desde el momento en que entramos a esta habitación. Supongo que él es lo suficientemente astuto al menos para engañar a la gente como tú, dijo Oro suspirando y agitando su mano con desdén. Lawrence habría sido más feliz si ella hubiera dicho algo antes, pero la realidad era que él no se había dado cuenta del fraude, y el hecho de que Oro se diera cuenta había convertido una gran pérdida en una gran ganancia. Ser un poco educado no lo mataría. No tengo nada que decir por mi cuenta, admitió Lawrence. Los ojos de Oro centellearon ante la inesperada humildad de Lawrence. Oh, puedo ver que has madurado un poco. Lawrence, que de hecho en verdad no tenía nada que decir, solo podía sonreír disgustado. Hay algo conocido como fiebre de primavera. Es más común durante el invierno en lugares alejados de ríos o mares. Los arroyos se congelan y la gente sobrevive con carne salada y pan duro día tras día. No es que no haya vegetales que sobrevivan al frío, solo que esos productos es mejor venderlos que comerlos. Comerse el producto no beneficia en nada para aminorar el frío, pero con el dinero obtenido de su venta puedes comprar leña y hacer fuego. Comer nada más que carne y beber solo más que vino tiene sus consecuencias, y para la primavera, muchos se quebrantan a causa del sarpullido. Esta es la fiebre de primavera, y es una prueba de la negligencia que tiene una persona con su propia salud. Naturalmente, es bien conocido que resistir la tentación de la carne y la comodidad del vino le evita a uno este destino. Comer vegetales y carne con moderación. Este sermón era dicho en la iglesia cada domingo. Así llega la primavera. A los enfermos de la fiebre de primavera a menudo se encuentran con que son terriblemente reprendidos por el sacerdote. Después de todo, la gula es uno de los 7 pecados capitales. Tenga o no tenga conocimiento de esto el glotón. Lawrence dejó escapar un largo y sufrido suspiro ante el abuso de Oro. Ella eructó. Uf, eso estaba sabroso. Se encontraba de muy buen humor después de haber devorado la fina carne de cordero con algo de buen vino. No solo porque todo era gratis, sino que después de comer y beber hasta llenarse, podía acurrucarse en la cama del carro para una siesta. Incluso el más extravagante comerciante, por rutina desde luego, piensa en el futuro y limita sus excesos, pero Oro no, dando golpecitos a sus pies con deleite. Ella había comido y bebido con regocijo, y solo se había detenido para tomar un descanso. Lawrence calculó que si se hubiera tratado de sus provisiones de viaje, ella habría comido lo equivalente a 3 semanas, y bebió tanto vino que él comenzó a preguntarse hacia dónde se dirigía todo eso. Si ella devolviera y le vendieran toda la comida que extorsionó al dueño de la compañía Latparron, habría hecho una gran abolladura en su propia deuda hacia Lawrence. Esta era otra de las razones por lo que Lawrence estaba atónito ahora, pues, me atrevería a decir que tomaré una siesta, dijo Oro. Lawrence ni siquiera se molestó en mirar a la fuente de este ejemplo de depravación. Además de exprimir un buen vino y carne de cordero al dueño de la compañía Latparron, Lawrence había obtenido una gran carga de armamento a un muy razonable precio. Él y su acompañante dejaron la ciudad de Poroson sin siquiera esperar las campanas del mediodía. Poco tiempo había pasado desde entonces, y el sol estaba justo ahora sobre sus cabezas. Con los cielos claros y el cálido sol, era el clima perfecto para la bebida del mediodía,
seguido de una siesta. Debido a la carga, la cama de la carreta estaba en estado de desorden, pero con suficiente vino en ella, a Oro probablemente no le importaría. La carretera para comercio que tomaron hacia Rubinegen estaba llena de pendientes pronunciadas y giros repentinos en las afueras de Porozón, pero suavizaba y daba una gran vista mientras descendía lentamente. La carretera serpenteaba. Era un buen recorrido, hecho con una superficie firme llena de agujeros que habían sido tapados rápidamente. A pesar de que su cama estaba llena de empuñaduras de espadas, Oro era fácilmente capaz de dormir una siesta en la parte superior de ellas y pasar toda la tarde ahí ya que el camino era tan suave. Entonces, ahí estaba Lawrence, que no había tomado nada de vino y se había pasado el día mirando la parte trasera de su caballo, riendas en mano. Su envidia hacía fácil para él, el no mirar a Oro. Debería atender mi cola, dijo Oro. Su cola era la única cosa con la que ella era diligente. Sacó su cola de sus ropas sin el más mínimo asomo de preocupación. Aunque no era ninguna garantía, la extensa visión ahí significaba que no había peligro de ser sorprendidos por un viajero aproximándose. Oro comenzó a cepillar su cola, ocasionalmente sacando una pulga o haciendo una pausa para lamer el pelaje limpio. El cuidado que ella tenía con su cola era visible en su silencio, concentrada solamente en esa labor. Ella trabajó desde la base de la cola, que estaba cubierta de un pelaje color marrón, finalmente alcanzado su esponjosa punta blanca, y entonces levantó la vista de repente. Oh, es verdad que cuando lleguemos a la siguiente ciudad, quiero aceite. He oído que sería bueno para usarlo en mi cola. Lawrence se apartó de Oro sin decir una palabra. Entonces, ¿comprarías algo para mí?, preguntó Oro con una encantadora sonrisa inclinando su cabeza. Incluso a un hombre pobre le resultaría muy difícil resistirse a esa sonrisa, pero Lawrence solo la miró por rabillo del ojo. La ropa que estás usando ahora, más extras, el peine, la cuota de viaje, el vino y la comida, ¿has agregado todo eso? También está el impuesto por persona cuando entremos a la ciudad. Seguro no me estarás diciendo que no puedes hacer las sumas, dijo Lawrence imitando el tono de Oro, pero Oro seguía sonriendo. Sin duda puedo hacer sumas, pero soy mejor en las restas, proclamó ella, luego rió un poco divirtiéndose en privado. Lawrence sabía que ella estaba ocultando algún tipo de contraataque, pero su actitud era extraña. Tal vez, ella todavía estaba ebria. Dio un vistazo a las botas de vino en la cama de la carreta. Le habían quitado 5 botas de vino al dueño de la Atparron, 2 de las cuales ahora estaban vacías. No era del todo imposible que ella estuviera ebria. Bueno, tal vez deberías tratar de añadir todo lo que has usado. Si eres esa tal loba sabia, deberías ser capaz de trabajar en mi respuesta con eso. Está bien, lo haré, dijo Oro con una sonrisa y asintiendo alegremente. Justo cuando Lawrence miraba de nuevo hacia adelante, pensaba en lo bueno que sería si ella fuera siempre tan agradable. Oro continuó, definitivamente me comprarás un poco, dijo ella. Lawrence miraba con recelo, espiándola mientras ella le sonreía. Tal vez ella estaba realmente ebria. Era una sonrisa encantadora. Solo mira lo que le sucede al ingenio de la orgullosa loba sabia cuando tiene demasiado vino, susurró Lawrence para sí mismo. La cabeza de Oro se dejó caer de un hombro a otro. Si ella se cayera ebria de la carreta, podría salir lastimada. Lawrence se acercó para sujetar su delgado hombro, y Oro lo tomó de la mano con una rapidez que era nada menos que la de un lobo. Sorprendido, Lawrence la miró a los ojos. Ella no estaba ni ebria ni tampoco riendo. Es gracias a mí que tu carreta esté llena por tan poco. Sacarás una buena ganancia. Su encanto había desaparecido. ¿En qué te basas? No quiero que me menosprecies. Seguramente no creerás que te fallé con aquel bien armado dueño. Tengo una mente aguda, ojos penetrantes, Zip, pero no olvides que mis oídos son buenos también. No podría haber perdido en tus negociaciones. Oro sonrió desagradablemente, mostrando sus colmillos. Por lo que vas a comprar algo de aceite para mí. Cierto, de hecho, Lawrence había tomado ventaja de la debilidad del dueño durante sus negociaciones, y también es verdad que las cosas habían ido justo como Lawrence esperaba. Se maldijo a sí mismo por ser tan obviamente complacido con la firma del contrato.
Una vez que se sabe que alguien va a hacer un montón de dinero se volvían objetivos obvios para gorronear y engatusar, era la naturaleza humana. Bueno, ¿cuánto crees que me debes? Son 140 piezas de plata, ¿tienes idea de qué tanto dinero es eso? ¿Y ahora crees que voy a gastar más en ti? Oh, ¿qué? ¿Quieres que te pague? Oro miró a Lawrence con una expresión de leve sorpresa, como si dijera que podía pagarle en el momento que ella quisiera. No hay nadie en este mundo al que no le gustaría que le devolvieran el dinero que ha prestado. Lawrence apretó los dientes y fulminó con la mirada a Oro, enunciando su respuesta con mucho cuidado. Por supuesto que sí. Si Oro pagara en totalidad la suma de todo lo que había conseguido, Lawrence sería capaz de llenar la carreta con más y mejores productos, lo que significaría mejores beneficios, mayor inversión igual a una mayor retribución, lo cual era el centro del mundo de un comerciante. Aunque la expresión de Oro cambió completamente ante las palabras de Lawrence, ella lo miró con frialdad, como diciendo, oh, entonces así son las cosas. Lawrence vaciló ante el cambio completamente inesperado. Así que eso es lo que has estado pensando, dijo Oro. ¿Qué es lo que? Lawrence aún no había terminado su frase cuando la rápida respuesta de Oro lo interrumpió. Bueno, supongo que si pago mis deudas, eso me convertiría en una loba libre. Ya veo, entonces, simplemente voy a pagarte. Al escuchar esas palabras, Lawrence comprendió lo que Oro quería decir. Algunos días antes, durante el disturbio en Pasio, Lawrence había visto la verdadera forma del lobo de Oro y se aterró de miedo. Estaba profundamente herido. Oro trató de abandonar a Lawrence, pero Lawrence la detuvo diciéndole que la seguiría todo el camino hasta las tierras del norte para que le devolviera el dinero que le debía por destruir sus ropas. Pase lo que pase, vas a pagarme. Él había dicho eso, así que abandonarme ahora no te llevará a nada. Oro se quedó con Lawrence basándose en el razonamiento de que hacerlo seguirla todo el camino hacia las tierras del norte sería una molestia, y Lawrence había pensado que el asunto del pago era solo un pretexto para ambos. No, él creía en eso. Él creía que incluso si ella fuera a pagar la deuda, aún desearía que él siguiera viajando con ella hacia los bosques de las tierras del norte, aunque la timidez de ella le impediría admitirlo. Y ahora Oro le había dado la vuelta a la mesa a él. Ella usó el hecho de que la deuda era la propia pretensión de Lawrence contra él mismo. Una simple palabra saltó a su mente. Injusto. Oro era verdaderamente injusta. En ese caso, solo debo devolverte tu dinero y debo irme caminando yo misma hacia el norte. Me pregunto cómo lo estarán pasando Paro y Yuri. Oro miró a lo lejos, dejando escapar a propósito un suspiro. Lawrence, en su pérdida de palabras, miró con amargura a la chica lobo sentada a su lado y se preguntaba a sí mismo cómo replicar. Él se imaginó que si era terco y demandaba que ella le pagara ahora mismo y siguiera su feliz camino, Oro realmente lo haría, y eso no era lo que Lawrence quería. Este era el lugar donde él tenía que darse por vencido. En realidad no había nada encantador en Oro. Lawrence la miraba, furiosamente tratando de pensar en una respuesta, pero Oro miraba obstinadamente hacia otro lado. Pasó algún tiempo. No hemos decidido la fecha límite para el pago. Siempre y cuando lo reciba durante el transcurso de nuestro viaje hasta las tierras del norte, eso será suficiente. Por una parte Lawrence seguía siendo obstinado. Él simplemente no podía dejar que la descarada chica lobo tuviera todo lo que ella quisiera. Esto era lo más generoso que él podía ofrecer. Oro parecía entender esto. Ella lentamente se giró hacia él y lentamente sonrió satisfecha. Supongo que seré capaz de pagarte durante el tiempo en que lleguemos al norte, dijo ella a propósito, acercándose a él, y tengo la intención de pagarte con intereses, lo que significa más de lo que tomé prestado, un mayor beneficio para ti. Así que, hacerlo por mí, por favor, podrías. Los ojos de Oro se encontraron con los de Lawrence mientras ella lo miraba. Eran unos hermosos ojos con iris color marrón rojizo. ¿Te refieres al aceite? Sí, hazlo parte de mi deuda, pero por favor, cómpralo para mí. ¿Lo harás? La súplica era extrañamente racional, y Lawrence no podía pensar en una buena réplica. Todo lo que podía hacer era dejar caer su cabeza hacia los lados como si estuviera exhausto. Te lo agradezco, dijo Oro, frotándose contra el brazo de Lawrence como un gato pidiendo afecto, lo cual no se sentía mal del todo. Él sabía que eso era lo que Oro quería,
y era una parte inevitable de su empeño, de su tiempo solitario como comerciante viajero. Aún así, ¿podrías regatear, no?, preguntó Oro, atendiendo una vez más su cola mientras se recostaba sobre Lawrence. Esta loba en particular podía sentir las mentiras, por lo que Lawrence no se molestó en mentir y respondió con sinceridad, más bien me encuentro en una posición de no tener otra elección más que regatear. Sin embargo, la tasa de interés en el armamento no era buena. El método más rentable sería la importación de los materiales y luego ensamblar y vender las armas. Para completar el negocio de la venta de armas, simplemente tendría que ir a un lugar con una demanda constante de grandes cantidades de armamento y obtener una ganancia razonable. La cantidad por la cual la mercancía podía ser puesta en oferta era limitada. Lawrence se dirigía a Rubination justamente por esa ganancia razonable. ¿Cuánto? ¿Cuál es el punto de preguntar eso? Oro miró a Lawrence desde su posición apoyada sobre él y luego miró rápidamente hacia otro lado, en cuyo punto, Lawrence, más o menos entendió. A pesar de forzar el asunto del aceite, a ella en realidad le preocupaban bastante las ganancias de Lawrence. ¿Qué? Solo me preocupo de la conveniencia de un comerciante viajero que se las arregla a duras penas. Eso es todo. Lawrence golpeó ligeramente la cabeza de Oro a causa del grosero comentario. Las armas son el producto mejor vendido en Rubination, pero muchos comerciantes las llevan a la ciudad, así que, la tasa de interés cae sobre estas, y el precio con el que puedo comerciar con ellas es limitado. Pero compraste muchas, aún así saldrás adelante, ¿verdad? La cama de la carreta no estaba llena, estrictamente hablando, pero estaba bien cargada. Los productos eran sólidos, y aunque el interés era bajo, en comparación con la inversión inicial de Lawrence, la cantidad real de material era en efecto buena. El hecho de que estaba recibiendo el doble de material por su inversión, era el glaseado del pastel. Como dice el refrán, una gota de lluvia hace más grande al mar, y así la ganancia de Lawrence podría estar en segundo lugar solo después de su beneficio con la pimienta. La verdad, las ganancias serían suficientes para comprar más manzanas de las que caben en la cama de la carreta, por no decir nada del aceite, pero si Lawrence le decía esto a Oro, quién sabe qué tipo de exigencias podría hacer ella, así que mejor contuvo su lengua. Oro, felizmente ignorante, simplemente cepillaba su cola al mirarla. Lawrence no podía dejar de sentirse un poco culpable. Bueno, de todas formas, creo que ganaremos lo suficiente para comprar un poco de aceite, dijo él. Oro asintió, aparentemente satisfecha. A pesar de todo, ahora que lo pienso, un poco de pimienta estaría bastante bien, murmuró Lawrence, mientras estimaba la probable ganancia comparada con el costo de las armas. ¿Vas a comer? No soy como tú, glotona, estoy hablando de las ganancias. Bueno, entonces ¿por qué no cargas pimienta de nuevo? Los precios en Rubination y Poroson no son tan diferentes. Tendría una pérdida después de pagar la tarifa. Entonces, yo digo que te rindas. Si pudiera obtener una tasa cercana a la que normalmente obtengo por especias o tal vez un poco más, ganaría lo suficiente como para abrir una tienda. Ahorrar suficiente dinero para abrir su propia tienda, era el sueño de Lawrence. Aunque hubiera hecho una cantidad considerable en el alboroto de Pasio, el objetivo seguía siendo distante. De seguro hay algo, dijo Oro. ¿Qué tal, oro o joyas? Esas son cosas seguras. No, Rubination no es realmente un lugar beneficioso para ese tipo de cosas. Tal vez por atrapar un poco de pelusa con su nariz, Oro dio un pequeño estornudo mientras lamía su piel. ¿Cómo es eso?, preguntó. La tarifa es demasiado alta. Es proteccionismo. Ellos ponen impuestos serios sobre todos, excepto sobre un cierto grupo de comerciantes. Con eso no puedes hacer ningún tipo de negocio. Ciudades que debilitaban la base del comercio con ese tipo de proteccionismo no eran poco frecuentes, pero la política de Rubination tenía como objetivo desviar las ganancias monopólicas. El oro llevado a la iglesia en Rubination podría ser impreso con el sello sagrado de la iglesia, y este oro brindaba viajes seguros, felicidad en el futuro, o triunfo en batalla, todo por la gracia de Dios. Incluso hasta había oro para garantizar la felicidad en la otra vida, y todo esto se vendía a precios exorbitantes. El consejo de la iglesia que controlaba Rubination se había puesto de acuerdo con los comerciantes bajo su poder para preservar el monopolio.
así que los impuestos sobre el oro entrante a la ciudad eran terribles, y el castigo por el contrabando era severo. Oh, si de alguna manera pudiéramos meter oro de contrabando, seríamos capaces de venderlo por 10 veces más de lo que pagamos, pero con la ganancia también aumenta el peligro, así que no tengo más alternativa que hacer dinero poco a poco. Lawrence se encogió de hombros, pensando con nostalgia en el final de su camino. En una ciudad como Rubinhagen, había un montón de comerciantes que hacían en un solo día lo que Lawrence había pasado toda su vida esforzándose. Parecía injusto, no, peor que injusto, era absolutamente extraño. Oh, ¿en serio? Fue la inesperada respuesta de Oro. ¿Tienes alguna idea para hacerlo de otra forma? Se trataba de Oro, la loba sabia después de todo. Ella podría llegar con algún sistema inaudito. Expectante, Lawrence se giró hacia ella, pausando su aseo por un momento. Ella lo miró, ¿por qué no simplemente lo metes a escondidas? Si ella siempre fuera así de ingenua sería encantadora, pensó Lawrence para sí mismo al escuchar su propuesta. Si eso fuera posible, todo mundo lo haría. Oh, así que no puedes hacer eso. Cuando las tarifas suben, el contrabando lo hace también. Es un principio básico. Sus inspecciones son muy minuciosas. De seguro una pequeña cantidad no sería encontrada. Si ellos encontraran algo, te cortarían la mano por lo menos. No vale la pena el riesgo. Valdría la pena si llevaras una cantidad mucho mayor, pero eso es imposible. Satisfecha con su aseo, Oro alisó el pelo de su cola y asintió. Lawrence no podía ver mucha diferencia, pero aparentemente Oro tenía sus propios estándares. Es verdad, dijo ella. Bueno, tus negocios son lo suficientemente seguros. Seguirás así siempre y cuando utilices una moneda estable. Tienes razón, pero me parece tener una cierta compañera que se empeña en gastar esa misma moneda constantemente. Oro bostezó, pretendiendo no haber escuchado la burla mientras doblaba su cola para esconderla. Ella se frotó los ojos y se arrastró de vuelta a su lugar en la cama de la carreta. Lawrence no había sido tan serio. Dejó de seguir los movimientos de Oro y miró hacia delante del camino. Tratar de hablar con ella una vez que ya ha decidido dormir era un ejercicio inútil, así que abandonó esa expectativa. Por unos momentos pudo escuchar el traqueteo de las armas mientras ella las dejaba a un lado para hacerse un lugar para la siesta, pero pronto el silencio regresó, y él escuchó sus suspiros contentamente. Lawrence miró hacia atrás y la vio acurrucada en forma de pelota. Justo como un perro o un gato, no pudo evitar sonreír. No podía decir muy bien en lo que estaba pensando por muchas razones, pero Lawrence quería que ella se quedara con él. Mientras Lawrence reflexionaba sobre esto, Oro habló de repente. Olvidé mencionarlo antes, pero el vino que obtuvimos de aquel dueño, no tengo intenciones de beberlo todo yo sola. Esta noche beberemos juntos, y disfrutaremos de esa carne de cordero también. Medio sorprendido, Lawrence dirigió su mirada hacia ella, pero ya se había acurrucado de nuevo. Sin embargo, esta vez, ella estaba sonriendo. Lawrence miró hacia adelante, sosteniendo las riendas, y dirigiendo el caballo con cuidado, con el fin de no agitar la carreta más de lo necesario. Final del capítulo 1, volumen 2. Recuerden que para cualquier duda, sugerencia o comentario les dejo mis medios de contacto en la descripción del video. Espero se la pasen bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias.